Dios te dice hoy, no temas, yo proveeré todo lo que hace falta en tu vida. Detén por un momento lo que estás haciendo y escucha con atención, porque esta palabra no llega para animarte solo unos minutos, llega para sostenerte en esta etapa que estás viviendo. Hoy Dios te habla con una voz firme, pero llena de amor, y te dice que no permitas que el miedo gobierne tus pensamientos, porque Él ya está trabajando en aquello que a ti te preocupa. Dios sabe exactamente qué situación te genera ansiedad, qué responsabilidad sientes demasiado pesada, qué necesidad te hace preguntarte cómo vas a salir adelante. Nada de eso le es oculto. Tal vez has pasado noches pensando en el futuro, haciendo cuentas, imaginando escenarios, preguntándote qué va a pasar si las cosas no cambian pronto. Tal vez has seguido caminando con valentía por fuera, pero por dentro has sentido cansancio, presión y temor. Y hoy Dios te dice con claridad, no temas, porque yo cuidaré de ti. No estás caminando solo, aunque así lo sientas. No estás a la deriva, aunque no veas respuestas inmediatas. Yo sigo siendo tu guía y tu proveedor. Dios quiere que entiendas algo muy profundo. Tu seguridad no está en lo que tienes, sino en quien te sostiene. Cuando tú llegas al límite, Dios no llega tarde. Cuando tus fuerzas se debilitan, las fuerzas de Dios permanecen intactas. Cuando tú ves escasez, Dios ve provisión en camino. Cuando tú ves incertidumbre, Dios ya conoce el desenlace. Él no improvisa contigo, ni te deja a mitad del proceso. Cada paso que das está siendo observado y acompañado por Él. Mateo 6, versículos 31 al 33 dice, no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. Él ya sabe lo que necesitas. Antes de que lo pidas, antes de que te angusties, Él ya lo sabe. Y si ya lo sabe, ¿por qué te preocupas como si Él no supiera? Pero antes de continuar, si este mensaje ya está tocando tu corazón, te invito a que escribas en los comentarios esta declaración de fe. Dios es mi fuente de provisión. Hazlo ahora, es un acto de fe. Estás declarando que no dependes de las circunstancias, sino de Dios. Y si este mensaje te está bendiciendo, dale me gusta al video, porque alguien en tu vida está con miedo a la escasez y necesita escuchar que Dios provee. Querido hermano en Cristo, Dios no te pide que ignores la realidad, te pide que no vivas esclavo del afán. El afán desgasta, debilita y roba la paz. La confianza, en cambio, fortalece y sostiene. Tal vez hoy te encuentras en un punto donde no sabes qué decisión tomar. Has pensado, has analizado, has pedido consejos, y aún así sientes confusión. Pero Dios te dice, no necesitas tener todas las respuestas hoy, no necesitas ver todo el panorama, solo necesitas confiar en mi voz y dar el siguiente paso conmigo. Dios guía paso a paso, no todo de golpe, porque quiere enseñarte a depender de Él, y no solo de tu entendimiento. Dios también quiere que sepas que la espera no es señal de abandono. Mientras tú esperas, Él obra en silencio. Mientras tú confías, Él prepara el terreno. Mientras tú oras, Él alinea personas, oportunidades y momentos a tu favor. Muchas veces la provisión tarda porque Dios no solo quiere suplir una necesidad, quiere transformar tu manera de confiar, quiere que aprendas a descansar en Él, y no solo en los resultados. Respira profundo, abre tu corazón y prepárate para ver cómo Dios ha provisto en el pasado para su pueblo. Déjame mostrarte ejemplos poderosos de la Biblia donde Dios proveyó cuando todo parecía imposible. Elías y los cuervos. Primera de Reyes 17. Había sequía en la tierra, no había comida, y Dios le dijo a Elías que se escondiera junto al arroyo de Querit. Versículo 4. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Cuervos, aves que normalmente roban comida, pero Dios los usó para alimentar a su profeta. Versículos 5 y 6. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, y fue y se estuvo junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán,
y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dios proveyó de una manera que Elías nunca hubiera imaginado, porque cuando Dios provee, no está limitado por tus recursos, está limitado solo por tu fe. La viuda de Sarepta, Primera de Reyes 17, versículos 10 al 16. Después del arroyo, Dios envió a Elías a una viuda, pero la viuda solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, suficiente para una última comida. Versículo 12, y ella respondió, «Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir». Estaba preparándose para morir. Pero Elías le dijo, versículo 14, «Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra». Y versículo 16, «Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías». No escaseó, no menguó. Dios multiplicó lo poco que tenía, porque cuando pones a Dios primero, Él multiplica lo que te queda. El maná en el desierto. Éxodo 16. Israel estaba en el desierto, sin comida, quejándose. Pero Dios proveyó maná cada mañana, pan del cielo, provisión diaria. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, «He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día». Diariamente la porción de un día. Dios no les dio provisión para todo el mes, les dio provisión para cada día. ¿Por qué? Porque quería que aprendieran a confiar día a día. Esa es la misma lección para ti hoy. Dios te da provisión para hoy. Mañana tendrá su propia provisión. No te angusties por el mañana. Confía que cuando llegue mañana, Dios te dará lo que necesites. La multiplicación de los panes. Juan 6. 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, probablemente 15.000 personas, y solo había 5 panes y 2 peces. Versículo 9. Aquí está un muchacho, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Humanamente imposible, pero Jesús tomó lo poco, lo bendijo. Y versículos 11 y 12. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, «Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada». Se saciaron, y sobraron 12 canastas. Dios no solo provee lo suficiente, provee en abundancia. Estos ejemplos te muestran algo poderoso. Dios provee de maneras que no imaginas, con recursos que no esperabas, en momentos que parecían imposibles. Y si lo hizo con ellos, lo hará contigo. En el próximo bloque voy a mostrarte algo crucial, la diferencia entre provisión interior y provisión exterior. Ahora Dios quiere llevarte un poco más profundo, porque confiar en su provisión no es solo creer que Él puede hacerlo, sino aprender a descansar mientras Él lo hace. Muchas personas dicen confiar, pero por dentro siguen cargando ansiedad, miedo y una necesidad constante de tener el control. Hoy Dios te habla para liberarte de ese peso silencioso que llevas en el corazón. Tal vez has estado avanzando con una mezcla de fe y temor. Crees en Dios, pero al mismo tiempo te preocupa cómo se van a resolver las cosas. Confías, pero sigues haciendo planes desde el miedo. Oras, pero después vuelves a angustiarte pensando en lo que falta. Y Dios no te reprocha eso, porque Él conoce tu humanidad. Sin embargo, hoy te dice que no temas, porque cuando Él promete proveer, no lo hace a medias ni con condiciones ocultas. Dios quiere que entiendas que la verdadera provisión comienza en el interior. Antes de suplir lo externo, Él calma el corazón. Antes de abrir una puerta visible, Él fortalece la fe. Antes de resolver la necesidad, Él te enseña a depender. Por eso muchas veces el proceso parece largo.
no porque Dios esté tardando, sino porque está trabajando en áreas profundas de tu vida que necesitan alinearse con lo que viene. Filipenses 4, versículo 19 dice: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Suplirá todo lo que os falta. No dice que tal vez suplirá, dice que suplirá. Conforme a sus riquezas en gloria, no conforme a tu cuenta bancaria, no conforme a la economía, conforme a sus riquezas en gloria. Y sus riquezas son infinitas. Dios no suple desde la escasez, suple desde su abundancia. No da lo que sobra, da lo que edifica. No entrega lo mínimo, entrega lo necesario en el momento exacto. Y su provisión no llega para generarte preocupación, llega para producir paz. Tal vez hoy estás esperando algo muy específico, un trabajo, una oportunidad, una respuesta, una estabilidad que aún no llega. Y mientras esperas, el miedo intenta decirte que no va a suceder, que no será suficiente, que tienes que arreglarlo todo por tu cuenta. Pero Dios te dice: no te adelantes, no te desesperes, no tomes decisiones desde la ansiedad. Yo ya estoy trabajando en aquello que tú no puedes ver. Escucha esto con atención. No tomes decisiones desde el miedo. El miedo apura, presiona, confunde. La fe, en cambio, calma, ordena, dirige. Hay decisiones que parecen urgentes, pero si las tomas desde la ansiedad, pueden alejarte de la provisión que Dios ya está preparando. Dios nunca llega tarde, pero sí llega en el momento correcto, y ese momento no se fuerza, se discierne. Tal vez has pensado que si no haces algo ya, todo se perderá, pero Dios te dice que lo que es para ti no se pierde por esperar, se pierde por adelantarse. Él no quiere que te conformes con soluciones temporales que te quiten la paz solo por salir del paso. Él quiere darte una provisión que edifique, que permanezca y que no te robe la tranquilidad después. Escribe en los comentarios: Dios es mi fuente de provisión, porque al declararlo estamos afirmando esta verdad sobre nuestra vida. Dios también quiere que sepas algo importante. Confiar no es quedarte inmóvil, es caminar sin miedo, es seguir haciendo lo correcto, aun cuando no ves resultados inmediatos. Es obedecer incluso cuando el proceso se siente incómodo. Es avanzar sin garantías humanas, pero con la certeza de que Dios no se equivoca contigo. Él no te guía hacia el fracaso, te guía hacia tu propósito. Tal vez has comparado tu proceso con el de otros. Has visto cómo a algunos les llega más rápido, cómo parecen avanzar sin dificultad mientras tú sigues esperando. Pero Dios te dice hoy que no midas tu vida con el reloj de nadie más. Cada proceso es distinto, cada provisión tiene su tiempo, y el tiempo de Dios nunca llega tarde. Llega cuando el corazón está listo para sostener lo que recibe. Dios no solo provee dinero, oportunidades o soluciones visibles. Dios provee fuerzas cuando estás cansado, claridad cuando estás confundido, y esperanza cuando sientes que ya no puedes más. Él provee descanso al alma cuando el miedo intenta dominarte, y esa provisión interior es la que te permitirá sostener la bendición exterior cuando llegue. Hoy Dios quiere que aprendas a caminar sin esa carga constante en el pecho. Quiere que entiendas que no dependes de lo que ves, sino de aquel que ve todo. Mientras tú sigues confiando, Dios sigue proveyendo. Mientras tú sigues obedeciendo, Dios sigue abriendo camino. Y aunque ahora no lo veas completo, Él ya está preparando lo que necesitas. En el próximo bloque voy a compartirte un testimonio real de alguien que estuvo donde tú estás ahora y descubrió que Dios nunca falla. Déjame contarte la historia de Carlos, un hombre que estuvo al borde de perderlo todo, pero descubrió que Dios provee incluso cuando todo parece perdido. Carlos tenía un pequeño negocio. Durante años funcionó bien, pero llegó una crisis económica, y su negocio empezó a decaer. Pasaron meses sin ventas suficientes, las deudas se acumulaban, y Carlos no sabía cómo iba a pagar la renta del local, ni cómo iba a sostener a su familia. Cada noche se acostaba con miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a perder todo? ¿Cómo voy a salir de esto? Pero Carlos era un hombre de fe, y aunque tenía miedo seguía orando, seguía confiando, seguía creyendo que Dios no lo abandonaría. Un día, cuando ya casi no tenía dinero para nada, recibió una llamada.
Era un cliente que hacía años no compraba, y le hizo un pedido grande. Tan grande que Carlos tuvo que verificar que era real. Ese pedido no solo le permitió pagar las deudas atrasadas, le dio suficiente para estabilizar el negocio por varios meses. Pero lo más importante no fue el dinero. Fue lo que Carlos aprendió en esos meses de espera. Aprendió que Dios provee, no siempre cuando tú quieres, pero siempre cuando más lo necesitas. Aprendió que el miedo no cambia nada, pero la confianza abre puertas que el miedo cierra. Aprendió que Dios conoce tu necesidad antes de que la digas, y ya está trabajando en la solución antes de que tú la veas. Hoy, Carlos testifica que esos meses de incertidumbre fueron los que más fortalecieron su fe, porque descubrió que cuando llegas al límite de tus fuerzas, ahí comienza el poder de Dios. Esa misma historia puede ser la tuya. Lo que hoy te angustia mañana será la prueba de que Dios es fiel. Salmo 37, versículo 25 dice: Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No he visto justo desamparado. Dios no abandona a los que confían en Él. Puede permitir procesos, pero nunca permite abandono. Puede permitir espera, pero nunca permite olvido. Si hoy estás pasando por una etapa de incertidumbre, esta palabra es para recordarte que Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Tal vez hoy te preocupa algo muy concreto, una cuenta, una responsabilidad, una decisión que se acerca, un futuro que no sabes cómo enfrentar. Y Dios te dice que no mires solo lo que falta, mires quién va contigo. Porque cuando Dios camina contigo, lo que parece imposible comienza a ordenarse. A veces no cambia de inmediato la circunstancia, pero cambia tu interior. Y ese cambio interior te permite sostener el proceso sin romperte. Isaías 41, versículo 10 dice: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Esa es la promesa, para hoy, para mañana, para siempre. Y en el próximo bloque voy a mostrarte cómo mantener la confianza cuando el proceso se extiende. Dios te dice hoy: no temas, yo proveeré todo lo que hace falta en tu vida. En esta parte, Dios quiere llevarte a un nivel más profundo de confianza. Porque muchas veces el mayor desafío no es creer que Él puede proveer, sino seguir creyendo cuando la provisión no se ve todavía. Hay momentos en los que el proceso se alarga, las respuestas no llegan como esperas, y el corazón comienza a cansarse. Y es ahí donde Dios te habla con más claridad, no para reprocharte, sino para sostenerte. Tal vez has sentido que estás haciendo todo lo correcto, y aún así las cosas no avanzan. Has orado, has esperado, has sido paciente, has tratado de mantener una buena actitud, pero el resultado parece tardar. Y en medio de esa espera, el miedo intenta regresar susurrándote que tal vez no será suficiente, que tal vez esta vez no funcione, que tal vez Dios se olvidó. Pero hoy Dios te dice: yo no me he distraído contigo, cada día de espera tiene un propósito, y cada momento de silencio está formando algo dentro de ti que será clave para lo que viene. Dios quiere que entiendas que la escasez no siempre significa falta, muchas veces significa entrenamiento espiritual. Cuando no ves recursos, Dios te enseña a depender. Cuando no ves respuestas, Dios te enseña a confiar. Cuando no ves salidas claras, Dios te enseña a caminar por fe y no por vista. Y aunque ese aprendizaje puede doler, también produce una paz más profunda, una fe más firme y una relación más cercana con Él. Segunda de Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por lo que ves, no por lo que sientes, por fe. Si hoy te preocupa cómo vas a salir adelante, Dios te dice que no mires solo lo que falta, mires quién va contigo. Porque cuando Dios camina contigo, lo que parece imposible comienza a ordenarse. Tal vez has comparado tu situación con la de otros, y te preguntas por qué a ellos les va bien y a ti no, por qué a ellos les llega rápido y a ti te toca esperar.
Pero Dios te dice que cada vida tiene su tiempo, cada provisión tiene su momento. Lo que Dios está preparando para ti no es genérico, es específico, diseñado para tu necesidad, para tu propósito, para tu momento. Y aunque hoy no lo veas, Dios está trabajando, moviendo piezas, preparando personas, alineando oportunidades. Todo para que cuando llegue la provisión sea perfecta. Eclesiastés 3, versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. En su tiempo, no en el tuyo, en el tiempo perfecto de Dios. Y si hasta ahora sigues de pie, es porque Él te ha sostenido más veces de las que recuerdas. Cada vez que sentiste que no podías más, Él te dio fuerzas. Cada vez que pensaste que todo estaba perdido, Él abrió una puerta. Cada vez que el miedo quiso dominarte, Él te recordó su promesa. Y si lo hizo antes, lo hará ahora. Y ahora quiero que hagas algo. Respira profundo. Y recuerda todo lo que Dios ya ha hecho por ti. Recuerda esa vez que no sabías cómo ibas a salir. Y saliste. Recuerda ese momento donde todo parecía perdido. Y Dios apareció. Recuerda esa situación que te quitaba el sueño. Y Dios la resolvió. Eso no fue suerte. Fue provisión divina. Y si Dios proveyó antes, proveerá ahora. Si Dios te sostuvo antes, te sostendrá ahora. Si Dios abrió camino antes, lo abrirá ahora. Porque Él no cambia. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. El mismo ayer, el mismo hoy, el mismo por los siglos. Y ahora Dios quiere mostrarte algo más profundo sobre su provisión. Porque muchas veces pensamos que provisión es solo dinero, pero la provisión de Dios es mucho más amplia. Dios provee paz cuando todo es caos, provee claridad cuando todo es confusión, provee fuerzas cuando estás agotado, provee dirección cuando estás perdido, provee esperanza cuando todo parece oscuro. Esa provisión interior es tan importante como la exterior, porque puedes tener dinero y no tener paz. Puedes tener recursos y no tener claridad. Puedes tener oportunidades y no tener fuerzas para tomarlas. Pero cuando Dios provee integralmente, te da lo que necesitas en cada área. Segunda de Corintios 9, versículo 8 dice, «Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra». Toda gracia, en todas las cosas, todo lo suficiente. No escasez, suficiencia. Dios no te da apenas lo mínimo para sobrevivir, te da lo suficiente para que abundes para toda buena obra. Tal vez hoy sientes que apenas estás sobreviviendo, que apenas llegas al final del mes, que apenas tienes fuerzas para continuar. Pero Dios te dice que esa temporada de apenas está terminando, porque lo que viene no será apenas suficiente, será abundante, no para que lo acumules, para que lo uses para bendecir a otros también. Porque la provisión de Dios siempre tiene dos propósitos: suplir tu necesidad y convertirte en canal de bendición para otros. Proverbios 3, versículos 9 y 10 dicen, «Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto». Honra a Jehová con tus bienes, y serán llenos tus graneros. La provisión de Dios fluye hacia los que honran a Dios con lo que tienen, no con lo que no tienen, con lo que tienen. Aunque sea poco, aunque parezca insuficiente. Cuando lo pones en las manos de Dios, Él lo multiplica. Como los 5 panes y 2 peces, el niño dio lo poco que tenía, y Jesús lo multiplicó para alimentar a miles. Dios no necesita que tengas mucho, necesita que le des lo poco que tienes, y Él hará el resto. Hay algo más que Dios quiere que entiendas. La provisión de Dios no solo llega, se discierne. A veces la provisión está disponible, pero no la ves porque estás buscando en el lugar equivocado. Estás esperando que llegue de cierta manera, y Dios la está enviando de otra. Estás esperando que venga de cierta persona, y Dios la está trayendo por otra. Estás esperando que suceda en cierto tiempo, y Dios la tiene programada para otro momento. Por eso es tan importante no limitarte a tus expectativas, no encasillar a Dios en tus planes, no decirle a Dios cómo tiene que proveer, porque cuando tú le dices a Dios cómo hacerlo,
limitas su creatividad. Pero cuando le dices, Señor, provee como tú quieras, cuando tú quieras, por quien tú quieras, entonces abres la puerta para que Dios haga cosas que nunca imaginaste. Efesios 3, versículo 20 dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, más de lo que pediste, más de lo que imaginaste, más de lo que esperabas, porque Dios no está limitado por tu imaginación, está limitado solo por tu fe. Tal vez hoy estás orando por una solución específica, y Dios tiene una solución mejor. Tal vez estás pidiendo una puerta, y Dios quiere abrirte un camino completo. Tal vez estás esperando provisión para un mes, y Dios quiere proveerte para un año. No limites a Dios con tus expectativas. Confía que lo que Él tiene preparado es mejor de lo que tú planeas. Y ahora quiero mostrarte algo que tal vez nunca nadie te dijo. El miedo a la escasez es más peligroso que la escasez misma. Porque la escasez es temporal, pero el miedo puede volverse permanente si lo alimentas. El miedo te hace tomar decisiones equivocadas, te hace conformarte con menos de lo que Dios tiene para ti, te hace cerrar puertas que Dios estaba abriendo. Por eso Dios te dice una y otra vez, no temas. No porque no haya razones para temer, sino porque el miedo no cambia nada, solo te roba la paz. La fe, en cambio, sí cambia las cosas, porque la fe activa el poder de Dios, la fe abre puertas que el miedo cierra, la fe mueve montañas que el miedo ni siquiera se atreve a tocar. Marcos 11, versículo 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Creed que lo recibiréis, y os vendrá. No dice preocúpate para que venga, dice cree para que venga. Tu fe es la llave que abre la provisión de Dios. Y si hoy sientes que tu fe es débil, no te preocupes. Dios no necesita fe perfecta, solo fe viva. Aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, si está viva, Dios la honra. Lucas 17, versículo 6. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráiate y plántate en el mar, y os obedecería. Fe como un grano de mostaza, la semilla más pequeña, pero con esa fe pequeña puedes mover árboles. Con esa fe pequeña, Dios puede hacer milagros. Así que no te desanimes si sientes que tu fe es débil. Dios puede trabajar con fe débil. Lo que no puede trabajar es con incredulidad total. Pero si estás aquí, leyendo esto, buscando una palabra, eso ya es fe. Fe que busca, fe que espera, fe que cree que Dios puede. Y esa fe, aunque pequeña, es suficiente para que Dios obre. Ahora quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces en el pasado pensaste que no ibas a salir de una situación? ¿Y saliste? ¿Cuántas veces pensaste que no tendrías suficiente? ¿Y tuviste? ¿Cuántas veces pensaste que estabas solo? ¿Y Dios apareció? Todas esas veces son evidencia de que Dios provee, no cuando tú quieres, pero siempre cuando más lo necesitas. Y si lo hizo antes, lo hará ahora. Si te sostuvo antes, te sostendrá ahora. Si proveyó antes, proveerá ahora. Porque Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Hay algo más que Dios quiere recordarte hoy. La provisión de Dios no se mide solo por lo que recibes. Se mide por cómo cambia tu corazón en el proceso. Porque a veces Dios no cambia tu circunstancia inmediatamente, pero cambia tu manera de verla. Y ese cambio de perspectiva es tan importante como la provisión misma, porque puedes tener todo y sentir que no es suficiente, o puedes tener poco y sentir que es abundante. Todo depende de con qué ojos lo mires. Primera de Timoteo 6, versículos 6 al 8 dicen, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Contentamiento. Esa es la clave. No conformismo. Contentamiento. Conformismo es resignarte a menos de lo que Dios tiene para ti. Contentamiento es estar en paz con lo que tienes mientras esperas lo que viene. Es poder decir, aunque hoy no tengo todo lo que quisiera, tengo lo que necesito, y confío que Dios añadirá lo demás en su tiempo. Eso no significa que no tengas metas,
no significa que no trabajes por mejorar. Significa que tu paz no depende de tener más, depende de confiar en Dios. Hebreos 13, 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. Contentos con lo que tenéis ahora, no porque no vaya a haber más, sino porque Dios prometió: no te desampararé, ni te dejaré. Y si Dios no te desampara, entonces lo que tienes hoy es suficiente para hoy, y lo que necesites mañana Dios te lo dará mañana. Tal vez hoy miras lo que tienes y piensas que es poco, pero Dios te dice: es suficiente para hoy, y mañana te daré lo que necesites mañana. Como el maná, cada día tenían lo necesario para ese día, no para la semana, para ese día. Y al día siguiente Dios proveía de nuevo. Esa es la manera en que Dios quiere que vivas, confiando día a día, no angustiándote por el futuro, sino descansando en que Dios tiene el control. Hay momentos donde Dios permite que pases por escasez, no porque no pueda proveer, sino porque quiere enseñarte algo. Quiere enseñarte a depender de Él y no de tus recursos. Quiere enseñarte a confiar cuando no ves. Quiere enseñarte que Él es suficiente, aunque no tengas nada más. Y esas lecciones son precisas, porque cuando aprendes a confiar en Dios en la escasez, puedes confiar en Él en la abundancia. Cuando aprendes a depender de Él cuando no tienes, puedes depender de Él cuando tienes. Deuteronomio 8 versículos 2 y 3 dicen: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La provisión más importante no es el dinero, es la palabra de Dios, porque con la palabra de Dios puedes tener paz, aunque no tengas dinero. Con la palabra de Dios puedes tener esperanza, aunque no veas solución. Con la palabra de Dios puedes tener fe, aunque todo parezca imposible. Y esa provisión espiritual es la que te sostiene cuando todo lo demás falla. Tal vez hoy no tienes todo lo que quisieras materialmente, pero tienes la palabra de Dios que dice: no te desampararé. Tienes la promesa de Dios que dice: yo proveeré. Tienes la certeza de que Dios es fiel, y eso es más valioso que cualquier cuenta bancaria. Porque el dinero se acaba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El trabajo puede perderse, pero la fidelidad de Dios nunca falla. Las circunstancias pueden cambiar, pero las promesas de Dios permanecen firmes. Isaías 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre, y esa palabra dice que Dios proveerá. Así que aunque hoy no veas la provisión completa, confía en la palabra. Aunque hoy no entiendas el proceso, confía en la promesa. Aunque hoy sientas miedo, confía en el Dios que dice: no temas, yo proveeré. Y ahora quiero darte pasos prácticos que puedes aplicar hoy mismo. El paso 1 es identificar tus miedos específicos. ¿Qué es exactamente lo que te da miedo? ¿Es no tener suficiente dinero? ¿Es perder tu trabajo? ¿Es no poder pagar una deuda? Identifícalo claramente, porque no puedes entregar a Dios lo que no has identificado. El paso 2 es llevar ese miedo específico a Dios en oración. No lo guardes, no lo cargues solo, entrégalo a Dios. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda ansiedad, incluyendo el miedo a la escasez. El paso 3 es reemplazar el pensamiento de miedo con una promesa de Dios. Cada vez que venga el pensamiento, no voy a tener suficiente, reemplázalo con: mi Dios suplirá todo lo que me falta. Cada vez que venga el pensamiento, voy a quedar en la calle, reemplázalo con: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Romanos 12, versículo 2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renueva tu mente con la palabra de Dios.
El paso 4 es dar gracias por lo que tienes ahora. No esperes a tener más para agradecer. Agradece por lo que tienes hoy, porque la gratitud cambia tu enfoque, de lo que falta a lo que tienes, de la escasez a la provisión. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Dad gracias en todo. En todo, no solo cuando tienes abundancia, en todo. El paso 5 es actuar en obediencia, no en miedo. Si Dios te dice que hagas algo, hazlo, aunque no veas cómo va a funcionar, aunque no entiendas el plan completo, porque la obediencia activa la provisión de Dios. El paso 6 es rodearte de personas de fe, no de personas que alimentan tu miedo, sino de personas que fortalecen tu confianza en Dios. Proverbios 13, 20. El que anda con sabios, sabio será. El paso 7 es descansar, no en el sentido de no hacer nada, sino en el sentido de soltar la ansiedad, hacer lo que te corresponde y confiar que Dios hará lo que a Él le corresponde. Mateo 11, versículos 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. Ese descanso no viene de tener todo resuelto, viene de confiar en quien tiene todo bajo control. Estos 7 pasos te ayudarán a vivir con menos miedo y más fe, con menos ansiedad y más confianza, con menos preocupación y más paz. Porque Dios no te creó para vivir con miedo constante, te creó para vivir en paz, confiando en su provisión. Y antes de cerrar con la oración, quiero que entiendas una verdad más. La provisión de Dios no es solo para sobrevivir, es para prosperar. Dios no quiere que apenas llegues al final del mes, quiere que tengas suficiente y que sobre, no para acumular egoístamente, para hacer bendición a otros también. Tercera de Juan versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que seas prosperado en todas las cosas. Esa es la voluntad de Dios, no pobreza, prosperidad integral, no solo material, también espiritual, también emocional, también relacional. Porque de nada sirve tener mucho dinero si no tienes paz. De nada sirve tener recursos si no tienes salud. De nada sirve tener abundancia si tu alma está vacía. Dios quiere que prosperes en todas las áreas, y esa prosperidad viene cuando pones a Dios primero. Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente, primero Dios, primero su reino, primero su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, no porque te las ganes, porque Dios prometió añadirlas. Tal vez has estado buscando la provisión más que al proveedor, has estado enfocándote más en la necesidad que en Dios. Y Dios te dice hoy, enfócate en mí, y yo me encargaré de tu necesidad. No significa que ignores la necesidad, significa que no permitas que la necesidad te distraiga de Dios. Porque cuando Dios es tu prioridad, Él hace que todo lo demás se acomode. Cuando Dios es tu enfoque, Él se encarga de lo que te preocupa. Y quiero recordarte algo más. La provisión de Dios es progresiva. No siempre llega todo de golpe. A veces llega poco a poco. Como el maná, cada día lo necesario para ese día. Pero con cada día, vas viendo la fidelidad de Dios. Vas fortaleciendo tu confianza. Vas aprendiendo a depender. Y cuando miras atrás, te das cuenta que Dios nunca te falló, que cada día proveyó, que nunca te faltó lo necesario. Salmo 105, versículo 40. Pidieron, y Él hizo venir codornices, y los sació de pan del cielo. Los sació, no les dio apenas, los sació. Esa es la provisión de Dios, no escasa, suficiente, no apenas para sobrevivir, para saciarte. Hay algo más que quiero que veas. La provisión de Dios incluye protección. No solo te da lo que necesitas, te protege de lo que no te conviene. A veces lo que ves como una puerta cerrada es Dios protegiendo. Lo que ves como una oportunidad perdida es Dios guardándote de algo malo. Porque Dios no solo provee lo bueno, también te protege de lo malo. Salmo 121, versículos 7 y 8. Jehová te guardará de todo mal.
Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Te guardará de todo mal, guardará tu salida y tu entrada. Eso significa que Dios está cuidando cada aspecto de tu vida, lo que entra, lo que sale, lo que recibes, lo que rechazas. Todo está bajo su cuidado. Así que no te desesperes cuando una puerta se cierra. Confía que Dios está protegiendo. No te angusties cuando algo no sale como esperabas. Confía que Dios está dirigiendo. Porque lo que Dios tiene para ti no se pierde, se espera, se prepara, se perfecciona. Y cuando llegue será mejor de lo que imaginaste. Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, incluso las que parecen malas, incluso las que no entiendes, todas están ayudando a bien, porque Dios tiene el control, y lo que Él permite lo usa para tu bien. Ahora sí, estás listo para orar, con la confianza de que Dios escucha, con la certeza de que Dios provee, con la paz de que Dios tiene el control. Y ahora vamos a orar juntos. No la leas apurado, léela despacio, con tu corazón. Padre Celestial, vengo ante ti reconociendo que he tenido miedo. Miedo a la escasez, miedo al futuro, miedo a no tener suficiente. Pero hoy decido confiar. Hoy elijo creer que tú eres mi proveedor, que no dependemos de lo que veo sino de ti. Pongo en tus manos mis necesidades. No sé cómo se va a resolver, pero tú sí. Tú conoces lo que necesito antes de que lo pida, y confío que tú proveerás en el momento exacto. Perdóname por las veces que dudé, por las veces que me angustié como si tú no supieras, por las veces que intenté resolver todo con mis fuerzas. Hoy suelto el control, hoy dejo de vivir con miedo al mañana, hoy descanso en tu provisión. Ayúdame a vivir un día a la vez, a confiar que tus misericordias son nuevas cada mañana, a saber que cuando llegue mañana tú me darás lo que necesite. Fortalece mi fe débil, calma mi corazón ansioso, renueva mi esperanza. Declaro que tú eres mi fuente de provisión, que nada me faltará, que tú suplirás todo lo que me falta conforme a tus riquezas en gloria. Gracias porque ya estás trabajando en lo que me preocupa. Gracias porque mi provisión está en camino. Gracias porque nunca me has abandonado. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con fe sincera, escribe en los comentarios: Dios es mi fuente de provisión. Y quiero dejarte con esta verdad final. Dios te dice hoy: no temas, yo proveeré todo lo que hace falta en tu vida. Tu seguridad no está en lo que tienes, está en quien te sostiene. Tu provisión no depende de las circunstancias, depende de la fidelidad de Dios, y Dios es fiel, siempre. Salmo 23, versículo 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Cuando Dios es tu pastor, cuando Dios es tu proveedor, cuando Dios es tu guía, nada te faltará, no porque tengas todo resuelto hoy, sino porque tienes a Dios contigo, y eso lo cambia todo. Mientras tú confías, Dios provee. Mientras tú caminas, Dios guía. Mientras tú esperas, Dios obra. No te desesperes por lo que falta. No te angusties por el mañana. No vivas con miedo a la escasez, porque Dios ya está trabajando, ya está preparando, ya está proveyendo. Y lo que viene será mejor de lo que imaginas, más completo de lo que esperas, más perfecto de lo que pides. Porque Dios no da lo mínimo, da lo necesario, no da lo que sobra, da lo que edifica, no da con escasez, da con abundancia. Tu corazón volverá a descansar, tu mente volverá a tener paz, tu vida volverá a tener estabilidad. No porque tus fuerzas sean suficientes, porque Dios es fiel. Comparte este mensaje con alguien que está con miedo a la escasez, con alguien que necesita recordar que Dios provee, con alguien que necesita saber que no está solo. Y vive desde hoy con esta certeza: Dios es tu fuente de provisión, Dios es tu proveedor.
whispers ride the ocean wind, calling me where dreams begin. Far from all the noise and gray, I feel you light the way. Hearts in motion, lost in time, reaching past the edge of night. Take me beyond the horizon, where the stars are still alive. In the pulse of every moment, I feel infinite inside, drifting higher with no end, where we break and then ascend. Fading footprints on the shore, but your voice is something more. In the silence I still hear every word you left me near. Hearts in motion, lost in time, reaching past the edge of night. Take me beyond the horizon, where the stars are still alive. In the pulse of every moment, I feel infinite inside, drifting higher with no end, where we break and then I still hear you in the rain, soft and distant like a flame. Through the static, through the haze, you're the voice that never fades. In the silence I break through, chasing shadows made of you. Echoes of you in every sound, lifting me